Hola, buenas noches. Un gusto estar una vez más con ustedes. Hoy es lunes 20 de agosto del 2018. Un tráfico de locos, pero de locos en la capital de la República. Algo debe de hacerse sumado a los trabajos que se están haciendo por parte de la Alcaldía del Distrito Central, las tomas en la universidad, los enfrentamientos de los estudiantes con la policía en varios sectores de la ciudad. Realmente es una locura lo que se vive en Tegucigalpa. Así que tener un poco de paciencia. Miren, del Medical Center aquí me tardé 1:44 para llegar y que nuestras instalaciones quedan frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ya se podrán imaginar ustedes, los que viven en Tegucigalpa, los que conocen este centro asistencial privado, de el Medical a nuestros estudios, 1:44. Y manejando, no normalmente, sino que, y uno debe de admitirlo, o sea, pasándoles de, tanto me insultaban como también yo contestaba, porque también honestamente también me va a hacer el angelito. ¿Y qué? Y uno gritaba y subía y bajaba. Es una locura, de veras, así textualmente se los digo. Y más adelante vamos a comentar con amplitud esto, porque vamos a pasar una nota relacionada con la Universidad Nacional, pero ya los padres de familia tienen que poner control sobre sus hijos. Vean ustedes, niños, porque son unos niños de centros educativos de clase media, tomándose la universidad. Realmente es increíble lo que está pasando en el país, pero se está orillando a la gente a hacer todo esto. Va a llegar un momento, insisto, siempre lo he dicho, en que va a haber una ingobernabilidad, y aquí va a decir, como dije, sálvese quien pueda. Y insisto, nunca me canso, lo que ha ocurrido en Guatemala, en Nicaragua y en El Salvador en la década de los 80, lo vamos a vivir y ya estamos, como dicen, a la vuelta de la esquina acá en nuestro país. Por políticos sinvergüenzas, en la mayoría de los casos, deshonestos, metidos en actos de corrupción, por una clase política desprestigiada, por una empresa privada aborazada, y ahora con una clase trabajadora que honestamente poco a poco ha ido perdiendo el incentivo y el deseo de trabajar. Porque el hondureño es un buen trabajador. Somos en general buenas personas, y así nos dicen muchos que vienen del exterior acá. Y un hondureño en España, un hondureño en Estados Unidos, un hondureño en Canadá, en cualquier lado, es un buen trabajador. Pero aquí se comienza a desmotivar la gente por los bajos salarios que les pagan. Entonces, y nosotros decimos, ¿sabes? Bueno, miren, es mejor ganar poco y tener trabajo a no tenerlo, porque sí, realmente eso es así. Pero no justifica bajo ninguna circunstancia que hay empresas que tienen buenos dividendos y que le sigan pagando salarios tan miserables, tan bajos a una clase trabajadora. No se justifica, porque somos seres humanos y esos empleados que ganan tan poco también tienen familia, tienen mujer, tienen hijos, sus hijos tienen que ir a la escuela. Ahora las escuelas públicas es como que las estuvieran también en privado a los hijos, se gastan en forma exagerada, también tienen derecho. Entonces aquí quienes nos gobiernan, que se han dedicado en la mayoría, porque con excepciones, pueden ser raras excepciones, pero es contado, como dicen, los políticos que no van a enriquecerse en forma irregular a la administración pública. Y con una empresa privada tan timorata y tan aborazada, tan insensible, que se pueden estar enfermando sus trabajadores, se hacen los locos, no les ayudan para nada. Y bueno, y otros que tienen fundaciones para evadir impuestos, hacen ONG y lo que hacen es vivir, sinceramente. Tienen un corazón negro. Pero bien, está Efer Guevara y Angelito Maradiaga. Vamos a ver si se ponen de acuerdo esta gente. Si se ponen de acuerdo. Vamos, ¿para qué me voy a regar en ese tema también? Efer, vamos con ustedes. ¿Quiénes llegaron? ¿Están dialogando esta gente? ¿Qué están haciendo? Adelante, buenas noches, vamos con ustedes.
Buenas noches, licenciado, malas televidentes. Cuando son las 6 de la tarde con 58 minutos, estamos en vivo en la Casa de las Naciones Unidas. Y bueno, usted ya lo ha dicho, licenciado Jorge Zelaya, ¿para qué regarnos en este mismo tema del diálogo nacional? Que ya nos tienen los hondureños un poco aburridos y tal vez cansados de escuchar que los diferentes miembros de los partidos políticos se sientan casi a diario con los representantes de las Naciones Unidas para llegar a nada. Hoy ya de manera oficial se han sentado una vez más, ya esta sería la reunión número 18, licenciado, amables televidentes, de este denominado prediálogo nacional, los representantes del Partido Liberal, el señor Eduardo Martel, de igual manera el representante del ingeniero Salvador Narral, el señor Tony García, por parte del gobierno, el secretario de la presidencia, Eval Díaz, y por parte del Partido Nacional, su secretario Luis Colindres, y también el representante Gilbert Bertrán por esta institución política. Vamos a ver, estamos a la espera de qué es lo que pasa. Se nos ha informado por parte de Relaciones Públicas de las Naciones Unidas que en aproximadamente unos 10 minutos estarían saliendo a dar una conferencia de prensa a los diferentes medios de comunicación que estamos haciendo acto de presencia para poder conocer si al fin de manera oficial y concreta se estaría hablando ya de un diálogo nacional como tal, licenciado, amables televidentes. Así que nosotros, por supuesto, más adelante, en cuanto comience la conferencia de prensa, haremos un nuevo contacto para ya darles a conocer a ustedes que si hay o no hay luz verde para este diálogo nacional y qué esperaríamos los hondureños una vez que se formalice este tema que ha venido y tiene preocupado a toda la ciudadanía, que es precisamente este tema de las elecciones, así como también de la paz en nuestro país, licenciado, amables televidentes. Es lo que les podemos informar a esta hora en vivo desde la Casa de las Naciones Unidas. Efer y Ángel, vamos a estar pendientes con ustedes una vez que ofrezcan esta conferencia de prensa y quiera Dios que anuncien que van a comenzar con ese famoso diálogo, porque ahorita es prediálogo, es que le están llamando eso que están haciendo ahorita, ¿eh? Prediálogo. Prediálogo. Actualmente se le está llamando prediálogo, sí. Y ya una vez concretado y socializado todo sería el denominado diálogo nacional ya, licenciado. Bueno, muchas gracias, estamos a la expectativa, usted nos indica y regresaremos con ustedes ahí desde la Organización de las Naciones Unidas. Buenas noches de momento. Vean ustedes, el ingeniero Narrala quiere que le devuelvan la presidencia, le robaron las elecciones. El que está no quiere entregar. Luis Zelaya anda viendo cómo termina de darle, utilizando ese lenguaje, darle en la nuca al ingeniero Elvin Santos. Elvin Santos metido en eso de la Pandora. Aparecen 75 millones de la matrícula gratis que por ningún lado se dan. Gente que se queja en los consulados que los tratan mal y que les hacen negocio. Hablamos de los hondureños que están en el exterior. 282 millones que se han perdido en eso. La próxima semana van a presentar más demandas con gente que tiene que ver con organizaciones no gubernamentales. Una pudrición enorme. Ese es el país en que estamos viviendo. Y tienen que venir de afuera, vean, con esa ley de los Estados Unidos, conocer quiénes son los corruptos políticos en el Triángulo Norte, Salvador, Guatemala y Honduras. Deberían no solo de meterlos presos, sino que también que sus familiares no disfruten esos dineros, porque realmente no es posible. Si le han robado al erario público, tienen que ser castigados y los dineros tienen que ser devueltos, definitivamente. Vamos con otros temas, mientras Fer Guevara se prepara, si es que salen antes de que concluya el noticiero. Los médicos del Hospital Mario Catarino Rivas realizaron una protesta, dijeron ellos, de gabachas caídas en la entrada a ese centro asistencial. Los dineros que se destinan, y en efecto, para comprar armas, para hacer cuestiones de seguridad, destínenlo para la educación y destínenlo para la salud. Aquí lo apuntamos, creo que fue la semana pasada. Señor presidente, impartan las clases de inglés, comenzando por Tegucigalpa y San Pedro Sula, en las escuelas públicas. Tenga como piloto unas 2, 3 escuelas en Tegucigalpa y en San Pedro, y así en forma, contraten un par de maestros de inglés para que también salgan y den clases de computación. Pongámonos a tono a Costa Rica, no digamos a otros, para Chile, Brasil, no, a Costa Rica, a Panamá, aquí en la región, para ser más específicos. El mismo Salvador está mucho más adelante que nosotros. Seguridad y educación debería de ser prioridad para todo gobierno.
En horas de la mañana, médicos del Hospital Mario Catarino Rivas decidieron hacer un plantón para llamar la atención de las autoridades y que puedan resolver el problema de falta de medicinas e insumos en los principales hospitales del país. El Catarino Rivas tiene un presupuesto de 1.100 millones de lempiras en este momento y los ha venido teniendo desde hace mucho tiempo. Con eso no podemos salir adelante con el aumento de la población que se ha ido haciendo más pobre cada vez por esas tasas impositivas y el aumento del costo de la vida. La clase media está viniendo al Hospital Nacional Mario Catarino Rivas, tenemos más pacientes, por lo tanto, nosotros consideramos que para salir adelante este hospital debe tener por lo menos un presupuesto de 1.500 millones de lempiras. Por eso creemos de que esto no se trata de que el gobierno busque una junta interventora, no se trata de que el gobierno busque a una fundación para quitarse la responsabilidad del derecho del pueblo hondureño a la salud pública. Tiene que intervenir el gobierno de la República, pero a través que le dé el mecanismo de la Constitución, que es en el presupuesto general de la República, incrementando el presupuesto general de salud. Según los galenos, lo que el hospital necesita no es intervención, sino inversión, y que otro problema es que algunos técnicos en anestesia tienen su pago retrasado, por lo que también unieron esa causa al plantón a favor del pueblo hondureño. El plantón es en solidaridad de parte de todos los médicos que laboramos en la salud pública y del Colegio Médico para que también ellos se unan a estos plantones, porque el más beneficiado va a ser ellos, y hacer un llamado obviamente a las autoridades que hoy dirigen el país, que necesitamos más inversión también, como decía el doctor, en salud, que es importante, y que tampoco ningún paciente debe por qué estar pagando por una rayos X, por un medicamento, por un examen, porque para eso los impuestos que pagamos día a día los hondureños tienen que ser devueltos en salud y el bienestar de toda la población hondureña. El plantón denominado Gabachas Caídas duró unas horas y luego los médicos volvieron a sus labores a brindar servicio al pueblo. La lucha no solo incluye las medicinas, sino también las condiciones en las que se encuentran algunas salas y la falta de recursos que genera una crisis humanitaria al interior de los hospitales. Un país que no invierte en salud y educación fundamentalmente es un país que no avanza. Seguridad, pero seguridad ciudadana, que la gente sienta que cuando anda caminando por las calles, ya sea en los pueblos o en las ciudades más pobladas, que se sienta tranquila y que se sienta libre. Ahí sí, pero la gente anda con una incertidumbre en cualquier sector. Lo asaltan a uno, bueno, y no aparecen los mismos policías. No capturaron ayer 3, pues. Hoy en la mañana, 3 policías. Entonces, liderando ellos una banda de secuestradores. Eso es lo que ocurre en el país, pero con una necesidad enorme. Hay que invertir en educación, en seguridad y fundamentalmente en salud. Hoy estudiantes del movimiento estudiantil universitario MEU y autoridades de la máxima casa de estudios se reunieron para tratar la crisis que está atravesando la universidad cuando restan solo 2 semanas para que finalice este periodo. Síntesis de todos los planteamientos que formularon los estudiantes el día jueves en el Auditorium Central. Se va a estructurar un documento más integral, más coherente de aquellas propuestas que tienen viabilidad. Se va a conocer en esta misma semana por los diversos actores estudiantiles para que el rector después haga entrega a tanto a transportistas como al gobierno en lo que le compete para empezar una ronda de diálogo, si es factible, entre estudiantes y los que dan y prestan y regulan el servicio de transporte. ¿Cuándo se vuelven a reunir? Probablemente entre jueves y viernes, porque también mañana y pasado tenemos reuniones para lo del reglamento electoral, procesar lo que el Tribunal Supremo Electoral nos entregó y ya crear la versión definitiva de este instrumento que regularizará todo lo que es el autogobierno estudiantil y la... Días atrás, estudiantes exigían a través de manifestaciones una rebaja al precio del transporte público y tras la reunión con los representantes del alma mater aseguran que la solución va por buen camino. Mientras en la máxima casa de estudios se resolvía esta problemática entre estudiantes y las autoridades, jóvenes, un grupo de ellos de diferentes carreras protestaban frente a la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, exigiendo a sus compañeros universitarios que no estén entorpeciendo el periodo académico, pues temen perderlo debido a las tomas constantes.
Pues nosotros somos estudiantes de las distintas carreras, aquí aglutinamos estudiantes de todas las carreras, que lo que queremos es clases, no queremos que se nos siga atropellando nuestro derecho a la educación. Esto en reiteradas ocasiones ustedes han experimentado que se cancele el periodo académico. Sí, en realidad sí, yo desde que estoy en la universidad he perdido 3 periodos académicos y es lo que queremos evitar como estudiantes. Queremos sí, seguir luchando por el estudiantado, pero de una manera que el estudiantado no se vea afectado, porque no podemos exigir un derecho violentando el derecho de los demás. ¿Son algún movimiento? ¿Estudiantes de qué carrera? No somos ningún movimiento, somos estudiantes de todas las carreras que estamos aquí. Estudiantes de diferentes centros educativos públicos realizaron protestas en los bulevares Fuerzas Armadas y Suyapa. Los alumnos desde la semana anterior mantienen tomadas sus centros educativos exigiendo una rebaja al precio del transporte público y el pago de un bono educativo. Los colegios y los jóvenes manifestantes son del Instituto Jesús Mía Selva, el Instituto Técnico Honduras y el Jesús Aguilar Paz. Los jóvenes primero se desplazaron a las zonas de Vías del Sol en el Boulevard de las Fuerzas Armadas, donde paralizaron el tráfico vehicular. Luego se trasladaron al Boulevard Suyapa, frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde colocaron obstáculos en medio de la calle. Agentes de la policía antimotines se presentaron al lugar para habilitar el tránsito de carros en esa zona. En ese momento los estudiantes se introdujeron a la máxima casa de estudios. Y esto ocurrió aproximadamente a las 2 de la tarde, 12 minutos de la tarde, porque habíamos concluido el noticiero. Se lanzaron bombas lacrimógenas. ¿Y sabe qué ocurrió? Una joven que llegaba a recibir clases con su hija, salió su pequeña afectada. O sea, nada tenía que ver en los movimientos ni apoyando a los estudiantes, ni a los que quieren o no quieren clases. Ella iba a recibir sus clases, iba con su niña porque nos enteramos que no tiene quien se la cuide, entonces lleva a su niña a la universidad. Con las bombas lacrimógenas que lanzó la policía militar, salió afectada esta pequeña. Estas son las cosas que uno dice, bueno, se están afectando a terceros. Estos muchachos de 13, de 14 años de los centros educativos de colegio, primero, ¿qué tienen que andar haciendo en la universidad? Nada. Son estudiantes de secundaria, no son universitarios. Y número 2, y vean ustedes encapuchados, ahí los están viendo, los encapuchados, estos muchachos que andan con los garrotes, son cipotes de estos 3 centros educativos que se presentaron hoy en la universidad. Insisto que siempre estamos más del lado de las luchas estudiantiles, pero así no, este tipo de luchas no. Y otro detalle, cuando se pone en peligro la vida de ellos en determinado momento por la presencia militar y policial, uno dice, ¿sabrán los papás que sus hijos andan en estas manifestaciones, que andan en estos asuntos? Yo no quiero justificar, pero la misma desesperación, a lo mejor trasladada de los padres hacia sus hijos, están provocando también todos estos asuntos. Ya el gobierno debió haber buscado, en nuestro concepto, una medida a dar el bono que es justo, dar el bono estudiantil, que se le dé un tratamiento especial a la gente de la tercera edad y a las mujeres embarazadas. Van a haber muertos, quieren que hayan enfrentamientos mayores y que hayan muchísimas más dificultades para que convoquen a todos los sectores, el ministro de Seguridad, el ministro de Defensa, el ministro de Educación, y entonces digan, a través de una orden ya del presidente de la República, sí, a partir de la próxima semana se van a pagar solo el 50% o el 60% mediante un ticket especial a la gente que se suba a taxi o al bus. Que no sea necesario. Ellos mismos, si le preguntan a las autoridades universitarias, dicen que es correcto y que es justa la petición de los jóvenes estudiantes universitarios y de colegio. Entonces, ¿por qué provocar y esperar que se sigan dando este tipo de enfrentamientos, este tipo de problemas que se pueden agudizar muchísimo más? Estas son las cosas que en el país, mucha lentitud para la toma de decisiones, pero sí son rápidos para robarse lo que no es de ellos. El ministro de Educación, Marcial Solís, reveló hoy que existe un movimiento político que está desestabilizando los centros educativos del país. Obviamente, esto no es un problema del transporte ni la educación, sino que aquí
Lo que yo veo, dijo el ministro, es un intento de causar una descomposición social educativos del país, porque nosotros logramos que hoy la policía impidiera que se tomaran fuerzas extrañas algunos centros educativos, entonces se fueron a los otros centros educativos a molestar ahí. Pero en realidad, desde la semana pasada hemos tenido nuestro personal de las direcciones departamentales y distritales dialogando con los directores de los centros educativos, con los padres de familia y también con los presidentes de los consejos estudiantiles, y nadie quiere problemas, todos quieren ir a clases, pero viene gente de afuera que no son de los centros educativos a buscar armar problemas. El ministro Solís dijo que los análisis que hacen desde la semana pasada parece que existe una finalidad política que no tiene nada que ver con el tema del transporte. Organizaciones defensoras de los derechos de la mujer aseguran que se han incrementado las denuncias de acoso sexual en los centros educativos. Las jóvenes de escuelas y colegios están siendo víctimas de acoso sexual por parte de sus maestros, así lo asegura la presidenta de la Fundación Calidad de Vida, quien tiene muchas denuncias sobre este problema. Bueno, cada día en los colegios nos están diciendo, nos están llamando que cada día es más grande este fenómeno y no se haya qué hacer, no hay una respuesta, no hay un programa de prevención hacia esto. ¿Cuáles son los problemas que enfrentan los colegios las niñas? Bueno, el acoso sexual, el acoso callejero, ¿verdad? E incluso el acoso de muchos maestros también. Todo eso se está detectando de gran manera. Por su parte, las autoridades de educación aseguran que ya están al tanto de este grave problema que están enfrentando las jóvenes, por lo que en cada caso de acoso sexual que han conocido, han tomado las acciones que les compete conforme a ley. Se manda a la parte jurisdiccional. En lo que respecta a nosotros a la parte administrativa, la Secretaría General de la Secretaría de Educación y los abogados que trabajan allí igual dan el procedimiento que tenga que darse. Bueno, la denuncia, tiene que denunciar a la gente de este tipo. Totalmente, claro, usted sabe que las denuncias tienen que existir. El nivel de denuncia que se está dando a nivel de municipios, de departamentos, son importantes. El viceministro de Educación les pide a las jóvenes no quedarse calladas y denunciar el acoso sexual que les hagan sus maestros o compañeros de aulas y así evitar otro tipo de problemas. Saludos y gracias. Nos están viendo esta noche el doctor Giovanni Dubón. Le enviamos un fuerte abrazo. Marta Reyes, llamen, dicen a los padres de familia. Si es que los papás y si más bien han perdido autoridad hasta los maestros. Un maestro le va a poner la queja a un papá, a la mamá que le pegó o sea, le va a poner el hijo o la hija queja, más bien le echan los derechos humanos. Yo hubiese querido en esos tiempos, afortunadamente tenían la amplitud, aunque estudiaron nuestros hijos en escuela privada, pero ahí tenían autoridad las y los maestros sobre nuestros hijos. Y así tiene que ser, así debe de ser. Y eso, el principio de autoridad nunca debe de perderse, jamás. Usted que es padre de familia y tiene sus hijos pequeños, permítale a la profesora y al profesor, y no es bullying eso, sino que más bien que le ayude a que su hijo sea una persona responsable. Al paso de los años se los va a agradecer, porque después uno como padre llora viendo las picardías, viendo las fechorías y viendo cuando gente que no tiene una conducta correcta al paso de los años. Por eso dicen, desde pequeño hay que enderezarlo, desde chiquitos hay que enderezarlo, ya cuando son mayores ya es muy difícil que nos metan en un camino por donde quisieran tenerlo. Luis Eduardo Mendieta, todos estos tipos son haraganes, dice, no quieren estudiar, bendiciones desde Miami. Marta Matute Quiñones, no es posible que los jóvenes irrumpan clases en protesta por otros derechos, la educación debe ser sagrada en países en vías de desarrollo, totalmente de acuerdo. Luis Eduardo Mendieta en Miami, Marta Reyes, bueno, así se habla, muchas gracias Marta. Daisy Hernández, Marta Matute, saludos a mi amiga, dice Marta Reyes. José Santos Osorio, saludos aquí, viéndolo, Dios los bendiga grandemente y gracias por informarnos. Casi estoy seguro que José Santos nos ve en el exterior. Muchas gracias por acompañarnos, nos motivan, se los digo de todo corazón, las personas que siempre están con nosotros, que nos dicen, que nos ven, que nos hacen sus comentarios, sus opiniones, eso nos incentiva y nos ayuda a trabajar con muchísimo más entusiasmo y con muchísimo más deseo.
7:18, vamos a Alejandra con un anticipo de lo que tendrá en las condiciones del clima luego de la pausa. Buenas noches, Ale. Buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Jorge Zelaya. ¿Qué esperamos para esta próxima jornada? Le tengo todos los detalles al regresar de la pausa. Buenas noches, gracias Alejandra, muy buenas noches con las condiciones del clima. Bueno, recibimos una comunicación. Buenas noches, licenciado, dice, soy el vocero de la Policía Militar del Orden Público. Le informo que nuestro personal no ha participado en desalojos de alumnos en ninguna parte de la capital ni del país. Pero a nosotros sí nos consta porque tenemos nuestros estudios aquí frente a la universidad. Es decir, no digo que era la policía militar, pero sí eran pues autoridades que tiraron bombas aquí en la universidad, porque hasta aquí se súper sentía, primero que no nos dejaron salir, es decir, nadie podía salir porque era un problema terrible, y tiraron bombas a lo loco. Cuando digo a lo loco se tiraron varias bombas, y ahí fue donde salió una niña que tuvo que ser trasladada a un centro asistencial, al hospital de escuelas, para ser más precisos, porque su mamá, por eso digo también de todos lados, este es el problema, la irresponsabilidad en que no resuelven esta situación y que provocan, aunque no se justifique, que estos niños que son de colegio, pues son unos niños, vengan a la universidad a hacer ese relajo, y entonces al querer paralizar las actividades que no tienen nada que ver con porque ellos están en colegio, entonces actúa la policía. Y si no actúa la policía, no hay clases. Es que miren, es un desorden el que estamos viviendo. Honestamente, es una anarquía, pues, lo que se está viviendo en el país, y nadie puede desconocer eso. Sumado, y siempre lo he dicho, a la situación difícil y que cada día se deteriora muchísimo más. Cada día que pasa, el poder adquisitivo a la gente no le alcanza. ¿Quién va a vivir con 9.000 pesos, que son 9.800 pesos, que es el salario mínimo de cualquier empleado ahorita? Nadie, hombre, nadie. Entonces, los empresarios que les encanta que les hagan deducción no deducción, que a veces que no paguen muchos impuestos, que evadir impuestos, pero trasládenlos a darle trabajo a la gente. Eso hagan, hombre, eso hagan. Entiendan que la gente está desesperada. No quieren entender eso. Y también, honestamente, que es lo que anda haciendo el gobierno ahorita, unos ministros entregando sillas de ruedas, haciendo campaña política también con la necesidad de la gente, con la miseria de la gente. Que dedicarse a trabajar y hacer la función para la cual el presidente los ha nombrado. Pero andan en campaña otros aquí que ya quieren ser alcaldes de Tegucigalpa. Ahí se están reuniendo, pero también es tonta la gente que no les han resuelto sus problemas de trabajo y ahí andan atrás de... Eso es un círculo vicioso. El país así no va a salir adelante, definitivamente. Miembros de la Asociación para una Sociedad Más Justa están exigiendo que no se debe politizar la Comisión Interventora del Registro Nacional de las Personas y darle credibilidad a esa institución es muy importante. Omar Rivera. Mire, es aspiración nuestra que no se vaya a repolitizar el registro. Sería un grave error. La aspiración del pueblo hondureño fundamentalmente está destinada a tener entidades que no representen los intereses de algún grupo económico, político o social en el país. Estas instituciones como las del Registro Nacional de las Personas deben ser entidades que esencialmente respondan a los intereses de todos. El Tribunal de Sentencia en materia de corrupción agendó para el próximo jueves la audiencia de revisión de medidas para la ex primera dama de la Nación, doña Rosa Elena de Lobo. Asimismo, serán presentados los otros dos implicados en el denominado caso Caja Chica de la Dama. Hablamos de su cuñado, Mauricio Mora, y quien era su secretario privado, Saúl Escobar Puerto. Tribunal de Sentencia con competencia nacional en materia de corrupción, siendo el órgano jurisdiccional que actualmente tiene el expediente
donde se imputa a la ex primera dama de la Nación, Rosalena Bonilla de Lobo, también al señor Mauricio Mora y también a Saúl Escobar. Ellos han convocado para el próximo jueves 23 en horas de la mañana el desarrollo de esta audiencia de revisión de medidas, determinación que fue emanada desde la Corte de Apelaciones con competencia nacional en materia de corrupción. Y estas mismas se confirman, como lo dice el documento emitido por la Corte de Apelaciones, es decir, que ellos continuarían con la prisión preventiva. Otro escenario es que puedan ser estas mismas revocadas, es decir, que se les estaría modificando la prisión preventiva y ellos estarían defendiéndose en libertad para el proceso del debate del juicio oral y público, que es la siguiente etapa procesal en la que ya estamos previos a. Rosalena Bonilla de Lobo es acusada de cometer 6 delitos de fraude y 3 delitos de apropiación indebida, mientras que su cuñado Mauricio Mora se le supone responsable de 6 delitos de fraude a título de cooperador necesario. En igual circunstancia se encuentra Saúl Escobar Puerto. El exalcalde de Talanga, Jorge Nectalí Romero, después de estar 2 años 6 meses guardando prisión, fue absuelto la tarde de hoy por el juez que conoce la causa en su contra. El defensor de Romero, Juan Carlos Berganza, explicó que su cliente fue absuelto por el delito que se le inculpaba de asociación ilícita por falta de pruebas en su contra. No se puede inculpar a alguien solo por una llamada telefónica sin tener pruebas en su contra, explicó su abogado defensor. Después de estar 2 años 6 meses preso, lo absolven de toda culpa. Ahora, ¿quién le va a pagar a este hombre el daño moral, el daño económico, el daño psicológico que le han hecho estando 2 años 6 meses preso? Igual ocurre con mucha gente y los exhiben en primera plana de todos los diarios, corruptos, vinculados a tráfico, de más tantas cosas. Por eso es que el país tiene que cambiar definitivamente. Parece que viene demanda al Estado. Entiendo que eso va a ser este exalcalde de Talanga. El ataque del gorgojo descortezador, ¿no?, fue controlado en su totalidad desde el pasado año, pero debido a la sequía que actualmente sufre el país, se podría reactivar, ¿no? Sí, la sequía, ¿verdad? Según las proyecciones que ha dado el Senado, la canícula se alarga un poco, lógicamente, entonces tenemos unos días más secos. En ese sentido, se ha declarado, de hecho, una declaratoria de emergencia en los municipios, ¿verdad?, del corredor seco. Con el tema de las plagas, pues la institución ha estado haciendo los monitoreos, lógicamente, desde el momento que sabemos que hay una sequía prolongada, ¿verdad? Estar pendientes. De este último episodio que tuvimos, la afectación fue de alrededor de 511.574 hectáreas por ahí. Este fue un episodio que abarcó prácticamente los años desde 2014 hasta finales de 2016, ya a principios, todo el año de 2017 ya mirábamos que el comportamiento de esta epidemia, pues sí. El gorgojo de pino es un insecto descortezador que ataca especialmente aquellos árboles debilitados por rayos, por fuego u otra causa, y una vez que tienen al menos 30 árboles infectados, los brotes son capaces de crecer rápidamente si no se aplica algún control. 7:32, una nueva pausa. Si va en ruta a su casa en esos tráficos de locos en Tegucigalpa o San Pedro Sula en la capital, sintonícenos a través de la 92.5 y en el sector norte del país en la 97.7 FM. Regresamos en un instante. El presidente del Banco Central asegura que la banca privada podría saldar la deuda que mantiene la ENE con los generadores de energía. Este es otro tema, como la ENE solo cobrando. Es bien raro una empresa que solo cobra y está en quiebra. ¿Cómo no va a estar en quiebra si compra el kilowatt más caro que lo vende? Y emplean activistas políticos, todos los 2 partidos que han llegado a gobernar el país. Tiene que quebrar, el SANA tiene que quebrar y solo cobra. Hondutel está quebrada. Hondutel, en vez de haber tenido las 2 compañías, las 2 empresas, Tigo y Claro,
los hubiese operado. Bueno, y no hicieron que quebrara, pues, yo recuerdo que sacaron una empresa de telefonía celular de Entutel, la hicieron quebrar para favorecer a las empresas privadas. ¿Qué negocio de políticos en el país? Pues eso uno los conoce también, eso se les olvida. Por eso van a enfrentar y tienen que quitárseles esos dineros mal habidos. Todos esos pandoros y todo, tienen que quitarles el pisto, tienen que quitárselos, definitivamente, mientras no se justifique cómo es que lo han hecho. Es como que yo tuviera pisto y dijera, no, me dejó una herencia a mi papá, a mi mamá. ¿Y qué? ¿Cuál herencia? ¿De a dónde? No tenemos. ¿Cuál herencia? Entonces, igual hay gente, me heredó mi papá, mi mamá, y no tenían ni qué caer, como dice uno, muerto, y que le va a heredar nada. Entonces, ¿cómo justifican que tienen millones y millones de dineros en el banco, tienen empresas? Miren, ningún negocio prospera tan fácilmente así y se ganan millones y millones de dólares. No, eso es imposible, no es que es difícil, es imposible. La nota económica de hoy. Atlántida te lleva a Europa. Por cada incremento de 500 lempiras en tu saldo promedio mensual, participas por muchos premios. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa, presenta. Los miembros de la Mesa Técnica de Rescate de la ENE continúan reuniéndose con los diferentes sectores. Una de las soluciones para solventar la crisis económica que atraviesa la estatal es que la banca privada del país se haga cargo de la deuda que tiene con los generadores. Tuve una plática con representantes de bancos y sí existe disponibilidad de poder revisar solicitudes de financiamiento que pueda hacer la ENE, con el fin de que la ENE pueda cambiar de acreedor y en vez de deber a un generador pase a una cuenta por pagar con los bancos. Los trabajadores de la ENE ven como positiva la medida que la banca privada absorba la deuda de más de 5.000 millones de lempiras que tiene la empresa con los generadores, pero aseguran que se tienen que revisar los contratos porque de lo contrario la estatal volvería a caer en el mismo problema. Para nosotros es fundamental que la deuda que la ENE tiene con los generadores se pague, que se busque el mecanismo de buscar un alivio de esos pagos con bajos intereses, que se pueda pasar en más tiempo la deuda para que la empresa tenga oxígeno y también esos contratos también deben de ser renegociados. O sea, este es parte de todo un acuerdo. Si les vamos a pagar, pero que también debe de aparecer una rebaja sustancial. Estamos de acuerdo que se busquen los mecanismos de cómo se paga la deuda, pero también exigimos que los contratos deben de ser revisados para que también la empresa tenga oxígeno en el tiempo, en su facturación y en el modos de pago. El presidente del Banco Central asegura que existe voluntad por parte de los generadores de energía renovable en revisar los beneficios. Saludos a Guatemala, al ingeniero Orlando Martínez, que es gerente de operaciones de la empresa Alba Visión, del grupo de nuestras empresas, bueno, nuestra porque trabajamos aquí, pero de las empresas nuestras en Guatemala. Enviamos un fuerte abrazo, nos está viendo en este momento el ingeniero Orlando Martínez y gracias por sus atenciones cuando estuvimos recientemente también allí en Guatemala. Santini Char, Cándida Rosa Santos, bendiciones, primos, les apreciamos mucho, familia Celaya Navarro, Fernando Valladares, Oscar Reyes, adelante con el noticiero, Victoria López, hola, saludos, muchas gracias a todas estas personas que están conectadas con nosotros. Una deuda millonaria adquirió la comuna sanpedrana para continuar realizando obras que están inconclusas en San Pedro Sula. Una millonaria deuda mantiene la municipalidad de San Pedro Sula, esto con varias agencias bancarias. Dicho dinero será utilizado en la construcción de varias obras en distintos puntos de la gran ciudad. Después de que se aprobó la autorización del préstamo al señor alcalde, se hizo la matriz de inversión donde se establece que se van a realizar 20 proyectos con esos 400 millones y ya se determinaron cuáles son, ¿verdad? Resolver el problema aquí de la salida a la altura de la Tabacalera, por ejemplo, unos puentes que se ocupan acá en el sector del hospital para agilizar el paso y una serie de soluciones, por ejemplo, en lo que tiene que ver aquí por el sector Rivera Hernández, una clínica que se va a poner en Cofradía porque los habitantes de Cofradía tienen un serio problema cuando tienen emergencias y problemas de salud,
para trasladarse hasta los hospitales que hay aquí en la ciudad. Entonces, eso va a permitir que se solucionen, así como las cosas más urgentes. Dichas obras estarán siendo supervisadas por los regidores de la comuna sanpedrana, que velarán los intereses del pueblo. Bueno, una de las condiciones para que tuviéramos un consenso en esta inversión de 400 millones es que, primero, que se sigan todos los parámetros de contratación de la ley de contratación del Estado, ¿verdad? Y además los parámetros técnicos en el sentido de que las obras sean de calidad, se realicen de la mejor manera, de acuerdo a las especificaciones que la corporación ha pedido y que opere el sistema de supervisión adecuadamente. Con las imágenes de Alex Paz y la edición de Daniel Garay, para Acción BTV cara a cara con la noticia, les informó Denis Mengíbar. Los últimos 2 artículos de la nueva ley de armas podrían ser aprobados en su totalidad esta semana. Los hondureños no podrán empeñar armas de fuego de ningún tipo, tampoco municiones, explosivos ni otros materiales relacionados. Las casas comerciales que lo hagan serán multadas inmediatamente. Trata de decomisar toda aquella arma que en algún momento pueda ser revendida a otros sectores y sin medir las causas o consecuencias que puede tener adquirir un arma que tenga ya irregularidades. Ante esa razón es muy positiva esta iniciativa que se está tomando y están orientadas a las demás reformas que se están ejecutando a que la persona que adquiere un arma esté completamente certificada y que lo haga bajo todos los parámetros que establece la ley. La multa sí sería de unos 10 a 15 salarios mínimos la casa de empeño que reciba como alquiler una arma de fuego, como empeño. Mucha atención, esto ha ocurrido hace unos 30 minutos, escuchen ustedes, y dicen que ha mejorado la situación, que hay menos muertos. Yo no sé sinceramente dónde sacan estos datos. Quien ven en pantalla ustedes es el guardia de seguridad que ha muerto en forma violenta en el interior de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional. El guardia fue asesinado hace unos 30 minutos por sujetos desconocidos que le infirieron 5 disparos cuando pretendían robarse un carro del estacionamiento de la facultad. Se trata de don Melanio Domínguez, de 52 años, quien residía en Valle de Ángeles. Tenía 14 años de estar laborando en esa zona cuidando la Facultad de Medicina. Ya se han hecho presentes elementos de la Policía Nacional, han acordonado la zona y tratan de dar con los responsables a la espera de los fiscales de medicina forense para su respectivo reconocimiento. Vean ustedes la violencia, cómo continúa cegando vidas de gente que solo hace su trabajo, vigilante en la Facultad de Medicina, contiguo al Hospital Escuela Universitaria. 7:46, vamos a la pausa, regresaremos con más notas policiales, más muertos y muertos. Más adelante los deportes y noticias internacionales. 4 hondureños diariamente fallecen por accidentes de tránsito. Las cifras son alarmantes. En Honduras, a diario se registran 50 accidentes de tránsito en los cuales 4 personas pierden la vida, dejando como resultado una tasa de muertes de 17 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de América. Solo este año, más de 1.000 hondureños han perecido en accidentes viales. Un país tan pequeño, con 8 millones de personas, con 1.7 millones de vehículos circulando, creo que es muy alta la tasa. Tenemos más de 17 muertos por cada 100.000 habitantes. Deberíamos estar abajo del promedio latinoamericano, que es 16. Tampoco es lo ideal 16, pero estamos sobrepasando ya los promedios de la región. Según análisis de médicos psiquiatras, los accidentes vehiculares se han convertido en una epidemia a nivel mundial difícil de controlar, debido a que las personas están muriendo en mayor cifra en accidentes de tránsito que en muertes violentas, generando problemas mentales en la población. Estamos en una época de una epidemia, es una epidemia de muertes por el tránsito. Están muriendo más gente por el tránsito que por las pistolas y por otro tipo de muerte. Y esto requiere de un tratamiento de emergencia. El año anterior, el país cerró con un total de 1.500 hondureños muertos en accidentes de tránsito y en América se registraron 130.000.
y en el mundo 1.300.000 personas fallecen en accidentes vehiculares, según cifras de Vialidad y Transporte. Una vez más la policía se vio manchada por agentes infiltrados en el crimen organizado. Se trata de 3 oficiales capturados en la ciudad de Tocoa, en el departamento de Colón. Los detenidos Ariel Urbina, Héctor Martínez y Yerlin Ávila, acusados de un rosario de delitos. A los ex policías se les decomisaron 5 armas de fuego, 2 fusiles, una fuerte cantidad de dinero en efectivo, una camioneta y uniformes con placas policiales. Por su parte, las autoridades ratifican su compromiso de eliminar las manzanas podridas de la institución. Mónica Zúñiga nos presenta un resumen policial del sector norte del país. Una persona de nombre Brian Orlando Rivera García, de 21 años, fue asesinado a unas cuadras de su casa en la colonia 15 de septiembre del sector San Manuel Cortés. El joven era estudiante de Administración de Empresas en el Instituto Patria de la Lima. El occiso se dirigía a vender tortillas como parte de un proyecto de su colegio cuando fue abatido a disparos. Según los vecinos, escucharon 3 detonaciones de arma de fuego y cuando salieron a ver, el joven estaba tendido en el suelo y de inmediato le avisaron a los familiares, quienes viven cerca del lugar. Según las autoridades, desconocen el móvil del crimen. Sin embargo, trabajan para esclarecer por qué pudieron quitarle la vida al joven de 21 años. Por otra parte, 2 pistas clandestinas fueron inhabilitadas por miembros de FUCINE en el sector de Brus Laguna. En la operación de inhabilitación participó personal especialista en explosivos, quienes detonaron 4 explosiones. FUCINE, en el marco de la operación Morazán, a través de los escudos marítimos, aéreos y terrestres ubicados en el departamento de Gracias a Dios, han logrado la inhabilitación de 2 áreas clandestinas de aterrizaje ubicadas en ese mismo sector, en los sectores de Llano de Crua, en Río Sicre, asimismo Paloma Supa, en ambas ubicadas en el sector de Brus Laguna. Estas áreas clandestinas de aterrizaje fueron aseguradas por miembros de las Fuerzas Armadas a través de la Fuerza de Tarea Conjunta Paz García, quienes están empeñados en estas labores de protección y desarticulando todas aquellas estructuras criminales ligadas a la narcoactividad. De igual manera, miembros especialistas del Batallón de Ingenieros han logrado la destrucción de estas áreas clandestinas de aterrizaje con las explosiones de 4 cráteres, donde se logró inhabilitar por completo estas áreas clandestinas. Lucio Pineda dice, buen noticiero, saludos a Óscar Aguilar, nos están viendo en Villanueva Cortés, en Canadá. Marta Matute, la abogada, muchas gracias. Marta Cervellón, felicidades Jorgito por su capacidad profesional y por el excelente noticiero, no me lo pierdo. Les agradecemos de todo corazón. Merari Borjas nos relata un resumen de incidencias policiales en la zona central del país. Un supuesto asaltante fue ultimado de un certero disparo que le propinó un pasajero cuando éste pretendía despojar de sus pertenencias a las personas que se trasladaban en el bus rapidito de San Esteban hacia Tegucigalpa. El terrible hecho sucedió en la colonia Cerro Grande de la capital y la víctima fue identificada como Carlos Ernesto Sauceda, de 23 años de edad. Asimismo, se desconoce la identidad del homicida, que se dio a la fuga. En el barrio El Pastel de Comayagüela, vecinos realizaron el macabro hallazgo de un cadáver encostalado en avanzado estado de descomposición. La víctima estaba envuelta en varios costales de color blanco y abandonado en las cercanías del cementerio general. Se desconoce si el cuerpo era de un hombre o mujer, ya que a simple vista no se podía observar la identidad de la víctima. El cadáver fue trasladado a medicina forense, donde aún permanece como desconocido. Y escuchado. Les esperamos mañana en Bloque de Noticias, la revista informativa de nuestra gente, al mediodía, junto a Marcela, presentándole las noticias, y en el estelar, en horas de la noche, con el equipo, este servidor Jorge Zelaya. Les agradecemos infinitamente. Descansen, por favor, tranquilos, en su casa, y mañana con una actitud positiva siempre a su centro de trabajo o a la actividad que usted tenga que desarrollar. Repetición a las 11 en punto de la noche. Muchísimas gracias, muy buenas y que Dios les bendiga.